Hola a todos y bienvenidos una vez a nuestro canal. Si eres un autocopyrightico fan de las series turcas, si vibras con cada mirada robada, con cada tensión superíndice 3n palpable y con cada historia de amor que te hace suspirar, entonces, amigo has encontrado el lugar perfecto. Hoy nos embarcaremos en un viaje a Trabu Copyright S de un universo televisivo lleno de romance, pasión superíndice 3n, intriga, secretos bien guardados y por supuesto parejas con una química que incendia la pantalla. Porque seamos sinceros, las series turcas son verdaderas maestras en el arte de construir esa tensión superíndice 3n narrativa que nos mantiene pegados al televisor. Mordiu Copyright donos las más menos así deseando desesperadamente saber qué copyright sucederú, después copyright S. Y hablando de secretos, la simple mención superíndice 3n del título de este vídeo seguramente ha desatado una oleada de curiosidad, ¿verdad? ¡Bomba! El secreto mejor guardado de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin en la pantalla chica, series turcas que te enamoraru rene. Su copyright, la gran mayoría estu visualizando a Hande y Kerem. Y aunque el título insinúa un secreto, dejemos claro que no nos referimos a cotilleos jugosos sobre su vida personal, ni a chismes de pasillo de los sets de grabación superíndice 3n. El secreto al que aludimos es mucho ese profundo, ese cercano a su trabajo y a la esencia misma del atractivo de las series turcas. Nos referimos al poder innegable de la química en pantalla. A esa magia indescriptible que ciertas parejas, como Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, desprenden juntas y que consciente o inconscientemente ha influenciado a otras producciones. Hoy exploraremos ese fenómeno superíndice 3- y analizaremos aquellas series que, de alguna manera, buscan capturar esa misma esencia, ese no su copyright copyright especial que catapultó superíndice 3 a Senú con diéresis al estrellato internacional. Vamos a desentrar más menos a los ingredientes de esa fu superíndice 3 mula y a descubrir CU superíndice 3 mo se manifiesta, con mayor o menor con diéresis copyright cito, en otras series que seguramente te robaru. N el corazu superíndice 3n. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura televisiva, quiero pedirles un pequeño más menos o favor que significa un mundo para nosotros. Si aún no forman parte de esta gran familia de amantes de las series turcas, si aún no se han suscrito a nuestro canal, ahora es el momento ideal para hacerlo. Aquí, en este espacio virtual, encontrar un contenido fresco y actualizado semanalmente, análisis profundos que van de la superficie, noticias de última hora directamente desde Turquía, entrevistas exclusivas, debates apasionados y mucho sobre todo lo que concierne al fascinante universo de las series turcas. Y lo mejor de todo, al activar la campanita de notificaciones, se asegurar de no perderse ni uno solo de nuestros superíndice 3 vídeos. Asu que sin ese rodeos, agarren sus palomitas, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y a compu, con diéresis más menos en este apasionante viaje. La primera serie que quiero mencionar, y que considero que guarda una estrecha relación superíndice 3n con el espíritu ligero y romántico de Senú con diéresis al es afilia asterisco. Esta joya de la comedia romántica, protagonizada por los talentosos Burcu Uzberk y con diéresis Aylar Ertuğrul, nos sumerge en una historia hilarante y enternecedora, repleta de enredos, mentiras piadosas, situaciones superíndice 3 modas y, por supuesto, una buena dosis de amor. La trama se centra en Ayaye, una joven ingeniosa y decidida que, desesperada por escapar de un matrimonio arreglado impuesto por su familia, idea un plan audaz, convence a Kerem, el apuesto y adinerado heredero de una importante empresa textil, de casarse con ella. Ahora bien, ¿por qué copyright hemos incluido a Afilia Ike en esta lista de series con el factor Hande Kerem? La respuesta es sencilla, porque al igual que Senú con diéresis al esta serie explota al máximo el potencial de la química explosiva entre sus protagonistas. Burcu Uzberk y con diéresis Aylar Ertuğrul irradian una energía palpable en la pantalla, y su interpretación superíndice 3n natural y convincente logra que nos creamos cada una de sus discusiones acaloradas, cada uno de sus momentos CU superíndice 3 micos absurdos y, por supuesto, cada uno de sus acercamientos románticos llenos de tensión superíndice 3n. La serie es ligera, divertida y fácil de digerir, lo que la convierte en la opción superíndice 3n perfecta para desconectar del estru copyright, ese despu copyright, ese de un dúo largo y agotador.
Además de ese, a pesar de que la historia puede resultar predecible en algunos momentos, los guionistas se encargan de introducir giros argumentales interesantes que mantienen al espectador enganchado y ansioso por saber qué copyright le depara el destino a Ayaye y Kerem. Como dato curioso, vale la pena mencionar que Burcu Uzberk y Ukondieres y Saylar Ertuğrul ya han compartido pantalla en proyectos anteriores, lo que sin duda facilita superíndice 3 a UNMU. Es la construcción superíndice 3N de su superíndice 3 lida Kumika en afilia Ike. Cambiando de registro y adentro donos en un terreno muy de ese dramútico. Quiero hablarles de una serie que también copyright N comparte esa fu superíndice 3 mula irresistible de la atracción superíndice 3N inevitable entre dos personas con mundos y personalidades diametralmente opuestos. Asterisco asterisco Erkay. Asterisco asterisco. Este melodrama turco protagonizado por la talentosa Ebru Ain y el carisma tico Agnaknuzu nos sumerge en una historia intensa y desgarradora que gira en torno a Reyyan y Miran. Reyyan es una joven inocente, pura y bondadosa, que vive en un mundo de ensueño más menos o Miran, por otro lado, es un hombre atormentado por un pasado oscuro, consumido por un deseo irrefrenable de venganza. Miran se acerca a Reyyan con la intención superíndice 3N de utilizarla para llevar a cabo su plan de venganza contra su familia, pero como suele ocurrir en este tipo de historias, termina cayendo rendido ante el encanto y la bondad de la joven. Erkay es una serie que te atrapa desde el primer episodio y no te suelta hasta el final. La historia es profundamente dramática, cargada de intrigas palaciegas, secretos familiares ocultos durante generaciones y giros inesperados que te dejan sin aliento. Pero lo que realmente hace que Erkay destaque es la impecable interpretación superíndice 3N de Ebru Ain y Aknaknuzu. La química entre ellos es palpable, intensa y magnu copyright tica, y logran transmitir a la perfección superíndice 3N toda la pasión superíndice 3N desenfrenada, el dolor punzante, la confusión superíndice 3N abrumadora y la desesperación superíndice 3N que sienten sus personajes. La serie ha sido un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno internacional, conquistando corazones en mood de 100 pauses de todo el mundo. Como dato curioso, Erkay estuvo basada en una exitosa novela Homo superíndice 3 Nima, que también copyright N fue un rotundo U con diéresis copyright sito de ventas en Turquía. La adaptación superíndice 3N televisiva logró superíndice 3 capturar la esencia de la novela y expandir su universo, creando una serie que se ha convertido en un referente del melodrama turco contemporáneo. Ahora, vamos a cambiar un poco de tercio, alejo donos del drama intenso y adentro donos en un terreno mood ese ligero y divertido, pero sin perder ese hilo conductor de la química arrolladora que caracteriza a las parejas protagus superíndice 3 nicas de las series turcas. Hablaremos de asterisco asterisco Erkenci Kuay asterisco asterisco. Esta comedia romántica, protagonizada por los carismáticos de Metuz Demir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem y Can. Sanem es una joven show más menos adora, creativa y un tanto despistada, que decide aceptar un trabajo en una prestigiosa agencia de publicidad con la esperanza de encontrar su camino en la vida. En la agencia conoce a Can, el apuesto y aventurero hijo del dueu más menos o. Can es un reconocido foto superíndice 3 grafo, un espíritu libre y un viajero incansable, y Sanem se enamora de con diéresis copyright L a primera vista. Erkenci Kuay es una serie fresca, divertida y llena de energía positiva. Metuz Demir y Can Yaman tienen una química explosiva, una conexión superíndice 3N palpable que traspasa la pantalla. Su interpretación superíndice 3N es simplemente encantadora y consiguen que nos enamoremos de sus personajes. La serie es perfecta para verla en esos días en los que necesitas una dosis de alegría y optimismo, una inyección superíndice 3N de buen humor que te levante el U con diéresis ánimo. Además de ese, los impresionantes paisajes de Estambul que se muestran en la serie son simplemente espectaculares. Los rincones munes emblemáticos de la ciudad sirven de telu superíndice 3N de fondo para esta historia de amor, aún más menos adiendo un toque de magia y romanticismo. Un dato curioso es que la relación superíndice 3N entre Metuz Demir y Can Yaman trascendió superíndice 3 la pantalla, y durante un tiempo fueron pareja en la vida real, lo que sin duda contribuye superíndice 3 a la química innegable que se percibe en la serie. La autenticidad de su conexión superíndice 3N se tradujo en una interpretación superíndice 3N muy de ese natural y convincente, lo que contribuye superíndice 3 a que Erkenci Kuay se convirtiera en un fenómeno superíndice 3 meno televisivo a nivel mundial.
Ahora nos adentraremos en una serie que tal vez no sea tan conocida como las anteriores, pero que considero que merece ser mencionada por la forma en que explora las complejidades de las relaciones humanas y la naturaleza multifacu copyrightica del amor. *** y grados Stambuyu Helin ***. Esta producción superíndice 3N, protagonizada por los talentosos Uzkan Deniz y Aslenberg, nos cuenta la historia de Süreyya, una joven y talentosa cantante que vive en Estambul. Un día Süreyya conoce a Faruk, un hombre rico, poderoso y miembro de una influyente familia de Bursa. Entre ellos surge una atracción superíndice 3N irresistible y, a pesar de sus diferencias sociales y culturales, deciden casarse. Süreyya se muda a Bursa para comenzar una nueva vida junto a Faruk, pero pronto descubre que integrarse en la familia Boran no será tarea fácil. Debe enfrentarse a la oposición superíndice 3N de Esma, la matriarca de la familia, una mujer autoritaria, conservadora y tradicional que no aprueba la relación superíndice 3N de su hijo con Süreyya. Y grados Stambuyu Helin es una serie muy madura, reflexiva y profunda que las anteriores. La historia es conmovedora, a ratos desgarradora, y la interpretación superíndice 3N de Uzkan Deniz y Aslenberg es simplemente brillante. La química entre ellos es sutil pero intensa, y logran transmitir a la perfección superíndice 3N toda la complejidad, las contradicciones y los matices de su relación superíndice 3N. La serie explora temas universales como la familia, la tradición superíndice 3N, el amor incondicional, el perdu superíndice 3N y la importancia de la comunicación superíndice 3N en las relaciones. Y grados Stambuyu Helin nos invita a reflexionar sobre nuestros propios vínculos familiares y sobre la necesidad de superar los prejuicios y los obstáculos para construir relaciones su superíndice 3 lidas y duraderas. Un dato interesante es que Y grados Stambuyu Helin estuvo basada en una historia real, lo que le da a la serie un toque aún ese emotivo y conmovedor. La historia de Süreyya y Faruk es un testimonio de la capacidad del amor para trascender las barreras sociales y culturales, y de la importancia de luchar por la felicidad personal, incluso cuando el camino se presenta lleno de dificultades. Y para finalizar este recorrido con un broche de oro, no podíamos dejar de mencionar una serie que, a pesar de su tono ligero y divertido, también Copyright N nos regala momentos de profunda emoción superíndice 3N y reflexión superíndice 3N. ***Aik Laftan an Lamaz ***. Esta comedia romántica, protagonizada por Hande Párrafo y Burak Deniz, nos cuenta la historia de Hayat y Murat. Hayat es una joven humilde, trabajadora y más menos adora que, por una serie de circunstancias fortuitas, se ve obligada a fingir ser otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. En la empresa conoce a Murat, el apuesto y exitoso heredero del imperio textil. Murat es un hombre serio, reservado y perfeccionista, pero Hayat logra derretir su corazón superíndice 3N con su espontaneidad, su encanto natural y su inagotable energía. Aik Laftan an Lamaz es una serie divertida, romántica y llena de encanto. Hande Párrafo y Burak Deniz tienen una química innegable, una conexión superíndice 3N palpable que se transmite a través copyright S de la pantalla. Su interpretación superíndice 3N es simplemente adorable y consiguen que nos enamoremos de sus personajes. La serie es perfecta para verla en esos días en los que necesitas una dosis de risas, romance y buen rollo. Además, la banda sonora de la serie es simplemente fantástica, con canciones pegadizas y emotivas que te transportan al universo de Hayat y Murat. Un dato curioso es que Aik Laftan an Lamaz fue una de las primeras series en las que Hande Párrafo el demostró superíndice 3 su inmenso talento como actriz, consolidando su carrera y catapultándola a la fama internacional. Pero no podemos olvidar el gran profesionalismo de Burak Deniz, quien supo manejar la presión superíndice 3N de la productora para que iniciara una relación superíndice 3N sentimental con Hande, enfocándose siempre en su trabajo y manteniendo una relación superíndice 3N cordial con su compau más menos era. Y hablando de Hande, como pueden apreciar, se ayuda de la controversia inicial generada por el título, lo que realmente pretendemos resaltar es el impacto significativo que las parejas protagu superíndice 3nicas, en particular aquellas que irradian una química innegable, tienen en el con diéresis copyright sito arrollador de las series turcas. Hande y Kerem en particular, lograron crear una magia indescriptible que resonó superíndice 3 profundamente con el público a nivel global, y numerosas producciones han intentado con mayor o menor fortuna, replicar esa misma superíndice 3 mula.
En resumen, a lo largo de este vídeo, hemos explorado algunas series turcas que, desde nuestra perspectiva, capturan esa esencia, esa química especial que convirtió superíndice 3 a senu con diéresis al capm en un fenu superíndice 3 menocultural. Hemos analizado a Fili Aik Erkay, Erkenci Kway, y Grados Estambuyu Helin, y Aik Laftanan Lamaz. Todas estas series comparten un denominador común, una historia atractiva y bien construida, una interpretación superíndice 3N impecable por parte de sus elencos y, por encima de todo, una química arrolladora y magnu copyright tica entre sus protagonistas. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo de las series turcas tanto como nosotros. Me gustaría saber qué copyright opinan ustedes. ¿Han tenido la oportunidad de ver alguna de estas series? ¿Es su serie turca favorita de todos los tiempos? ¿Qué copyright pareja de la pantalla chica creen que posee la química es explosiva y memorable? No duden en dejar sus comentarios y opiniones en la sección superíndice 3N de abajo, y no olviden compartir este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también copyright N sean amantes de las series turcas. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que le den un me gusta a este vídeo si les ha resultado entretenido e informativo, que lo compartan en sus redes sociales con sus contactos y, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros Plus Superíndice 3 contenidos. Nos vemos en el Plus Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.